sido siempre un objeto de debate. El delito de abuso de funciones, ¿no? De hecho, nadie sabe finalmente, y es parte del problema, qué cae en esa categoría, ¿no? Tantas veces incluso argumentando que hasta es inconstitucional evocar ese delito, esa figura. Pero hay un lugar o un escenario donde nadie duda a qué se refieren cuando se habla de que un policía abusó de sus funciones. Directamente a qué lo llevas. A exceso del uso de la fuerza. No cabría mucho más análisis. Denuncias de esa naturaleza hubo varias. Pero ahora resulta que quien denuncia que la justicia está de alguna manera un poco flechada son los policías. Vamos a analizar este asunto. Antes les recuerdo que el Día del Padre tiene ofertas increíbles. Hablábamos de telas hinchucantes, ahora vamos a hablar de Vía Confort. Para papá y para todos, además, ¿no? Con hasta 20% de descuento, las tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco República. Mirá, por ejemplo, qué buen regalo. Enfriador de vinos Puntal. Para 8 botellas con panel touch y display de temperatura. Ahí lo tenés. $119, nada más. Y hasta 20% de descuento solo en Vía Confort. 2507-3883. 60 años diciéndote sí, tenemos. Bueno, muy buenas tardes, Ojeda. ¿Cómo le va? Abogado penalista, asesor del Sindicato de Policías, además, SIFPOM, Uruguay. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿En dónde estamos en realidad entonces? Porque, al contrario, desde algunas veredas se dice que la justicia está cada vez más pro policías, descartando todo un montón de denuncias de gente, de terceros, incluso filmaciones, para hacer notar que se hacía o se abusaba de la fuerza y del poder de que estaba la nueva administración. Y ahora estamos en la otra orilla. Sí, yo igual ¿Qué pasó? no quiero generalizar, no es la idea. Recuerden ustedes que los fiscales de la República tienen independencia técnica, o sea, cada uno de ellos resuelve lo que le parece sin que nadie se le meta en buen romance. Lo que nos genera alarma, y en esto quiero ser claro, es la utilización del delito de abuso de funciones en lugares donde no era tan común utilizarlo. Yo, obviamente, tengo posición respecto al delito en sí, como tenemos todos los que estamos Sí, lo en que esto. decía al principio, ¿no? El 100% de la academia, te diría, está de acuerdo en que es un delito que no debería existir, que es inconstitucional. También todos sabemos que la Suprema Corte de Justicia lo ha validado y se sigue utilizando. Yo no quiero entrar en ese debate porque creo que es un berenjenal. Pero ¿qué pasa cuando lo asociamos a la fuerza policial? ¿Qué pasa? Lo que dijimos nosotros no tiene nada que ver, por ejemplo, con casos de corrupción. Claro. ¿Tá? Lo quiero despegar 100%. Esto tiene que ver con cuestiones de procedimiento policial y en particular con el uso del arma de fuego. Bien, entonces, perfecto. el policía usa su arma de fuego. ¿tá? Tiene un procedimiento y tiene una ley que le explica en qué casos y cómo, cuáles son los criterios. ¿Y realmente sabe cuándo, cómo y en qué contexto? De hecho, la ley es muy clara. El arma es el último recurso para salvaguardar la vida de uno y la de terceros. O sea, es bien clarito. Entonces, ¿qué habría discrepancia de criterio? ¿En el último recurso o el momento del último recurso? No, esto es después. Porque ¿qué pasa? Si el policía, pongámosle un caso en que el policía utilizó en forma equivocada su arma de reglamento. Sí. Antes de lo que debería, por ejemplo. Bueno, o en un caso que no ameritaba el uso de arma de fuego, la utiliza. ¿En qué casos habrá delito y en qué casos habrá responsabilidades administrativas? El que juzga la calidad del procedimiento, si el policía estuvo bien, mal, más o menos, si hay que sancionarlo, suspenderlo o echarlo, es el Ministerio del Interior. Sí. ¿tá? ¿Qué hace un fiscal de la República? Tiene que solamente evaluar si allí existieron delitos penales. Si le gustó... ¿Y eso requiere denuncia concreta de alguien? No, pero pongámosle que está el policía ya en la fiscalía para declarar sobre un asunto, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo un policía puede ser responsable por el mal uso del arma de fuego? Y cuando hay un herido o un lesionado. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando el policía utilizó un arma de fuego, no tenemos herido y no tenemos lesionado? Pero uno podría decirse que de casualidad no hubo heridos pero o de lesionados. casualidad o no casualidad, yo no tengo ningún daño. Sí. Y el policía no tuvo ninguna intención de generar un daño allí. Entonces, evidentemente... Y si en ese caso, sin herido ni lesionado, interviene Fiscalía, ahí es donde ustedes advierten cierta intencionalidad. Lo que a nosotros nos pasa es, no hay herido, no hay lesionado, pero entonces como al fiscal que actúa no le gusta el procedimiento y no le gustó que tiraran esas condiciones, le imputa un abuso de funciones suelto. Bien, Entonces, hasta ahí... Yo digo, tenemos un límite entre lo que es administrativo y lo que es judicial penal. Bien. Entonces, está bien, si el procedimiento es malo y hay un error,
pero no hay un daño de carácter penal, y esto corresponde a la órbita administrativa. Bien. Ahora, tengo un ejemplo o dos ejemplos muy claros, puntuales, que no voy a decir ni de dónde ni de quién, porque no quiero que esto caiga en casos. Me interesa que sea Está bien. algo general y tampoco es una embestida de la justicia. Es una puesta de manifiesto de una situación que vemos que se va replicando y nos alarma. Esa es la realidad del asunto. Caso de Abigeato, dos policías sorprenden a dos personas que están queriendo llevarse unas ovejas de un campo. Todos salen corriendo en la noche cerrada. Los policías van corriendo a los delincuentes, quienes efectúan un par de disparos. Ellos ven los fogonazos y ven los ruidos, pero no ven para dónde ni cómo. Los policías repelen la agresión con disparos intimidatorios hacia el piso. ¿Ah? Al otro día aparece fallecido uno de los delincuentes en el campo lindero. Lío bárbaro, todas las indagatorias, toda la cuestión. Cuando van a hacer la autopsia, el fallecido no tenía agujero de bala. Murió de un paro cardiorrespiratorio por el fragor de la corrida. Bueno, evidentemente no falleció por un disparo policial ni cerca. Entonces, yo veo que la indagatoria de los policías se mantiene, siguen siendo citados a declarar, lo cual sorprendió muchísimo, porque al no haber ninguna, digamos, relación entre el fallecimiento y el accionar policial, no tenía sentido una indagatoria. Entonces, uno consulta, ¿por qué lo van a indagar? ¿Por qué delito? Porque por homicidio no puede ser. Por abuso de funciones, porque les vamos a preguntar por el procedimiento y por qué dispararon el arma ¿No hay de reglamento antecedentes de en la ese utilización caso. de esta figura delictiva por parte de Hay la... antecedentes. Esto tiene como estocadas de ida y venida. Yo hacía tiempo que no veía este tipo de casos. Otro caso distinto. Persecución a un vehículo que se está fugando de un control policial, contramano a todo lo que da, en un lugar peligroso para andar a esa velocidad, y los 3, 4 policías que lo persiguen le disparan en las ruedas. Estará bien o mal que le disparen. Una de las personas que va dentro del vehículo recibe un disparo de arma de fuego. Pero yo acá tengo 3 policías. A uno de ellos le imputaron las lesiones, y eso se va a discutir en un juicio oral. ¿Ok? Yo puedo entender que eso sea materia de discusión de un juicio oral, si tiró bien, si tiró mal, porque tengo un lesionado. Ahora, a ese sí. A los otros que estaban alrededor, abuso de funciones por haber disparado su arma en esas condiciones. ¿Me explico? Sí. Lo fino del límite, porque no lastimó a nadie. No O sea, los rompió otros nada. dos dispararon, pero no le dieron a nadie. Le dieron a las Capaz ruedas que del solo a las vehículo. ruedas. O sea que no se les puede imputar El ningún fiscal otro... entiende que dispararon en forma temeraria su arma de fuego, entonces ¿El les fiscal imputa... entiende que hay gatillo fácil? A ver, no lo ponen en ningún dictamen, pero evidentemente si se están castigando el uso de arma de fuego que no generó ningún daño en particular con un delito tan ómnibus, tan residual y tan vago como el abuso de funciones, en el fondo, cuando te imputan abuso de funciones es porque no tiene nada que imputarte, ¿no? Ese es el mensaje de fondo. Porque si hubiera habido algo sustantivo, te hubieran imputado eso. ¿Me explico? Bueno, pero el mensaje igualmente es algo no está bien. Bueno, a ver, yo creo que el tema es quién, cómo y cuándo dice que algo no está bien. A ver, abrimos por aquí. Yo siempre dije que el artículo 162 del Código Penal, y estoy de acuerdo con Andrés, la verdad que debería de haber desaparecido hace mucho tiempo atrás, porque es un delito residual que queda criterio muy subjetivo de lo que sucedió, un criterio muy subjetivo de la Fiscalía, pero el problema que entiendo acá que es, ¿qué es lo que sucede? El fiscal tiene la obligación de aplicar determinado delito y formalizar por eso si entiende que es así. Pero pará, porque acá la discrepancia, Después- según Ojeda, arranca antes. Si no hay ningún lesionado, ¿de qué está delito claro, estamos hablando? Que estoy de intervenga acuerdo, el ministerio. Y estoy de acuerdo. Me parece ridículo que se le impute un delito de abuso de funciones por 2 tiros en el piso y que le vino un paro cardíaco. Más ridículo también me parece que en medio de una persecución le tiran a las ruedas y bueno, y a los otros dos lo formalizan por abuso de funciones. Me parece ridículo. Si no, no me fugo. ¿Por qué se fugó? Señor? ¿Cómo se pararía una... Perdón, ¿no? Pero me estoy visualizando una persecución en auto. No respetan, no responden a ningún alto, va el móvil policial atrás ¿Qué le del voy a auto. decir? ¿No hay que disparar a la rueda? Nosotros hoy, en virtud de cómo viene la mano en cuanto al retorno que tenemos del sistema penal, la recomendación que le damos a los policías es ¿Deja que se escapen? no le dispare. Bueno, convengamos que dispararle a alguien que se está fugando, depende de uno cómo dispare y a dónde, ¿no? Yo, si le disparo a alguien que está en fuga al cuerpo, evidentemente estoy ejecutando a alguien que está en fuga. Claro. Digo, no tiene ningún sentido, ¿estamos de acuerdo? Si no hay pena de muerte por el peor de los delitos, yo no lo voy a ejecutar porque se está fugando, ¿ok? En este caso, los policías en ningún momento le disparan a una persona. Disparan para prevenir que atropellen personas yendo contramano a todo lo que da en una calle muy poblada. Es distinto. Pero en cualquier caso, nosotros habitualmente recomendamos no disparar a vehículos en fuga, porque tiende a generar
problemas a la hora de interpretarse judicialmente en el futuro. Entonces, como deja un gris posterior, yo, si policía me pregunta, ¿le disparo? Por la duda, no le dispares. Pero salvo que en la fuga te esté agrediendo, ¿no? Si Bueno, eso es está distinto, fugando ¿no? y te está disparando. El tema es que después pasa lo que pasa en la realidad. El policía aduce que le dispararon y cuando el vehículo es finalmente detenido, no tiene el arma. Ah. Entonces, presumimos que nunca la tuvo, cuando es tan simple como hacer así por la ventana para no tener más el arma, ¿no? O sea, por eso es que es tan gris al momento de la interpretación posterior, digamos, defender ese disparo a un vehículo en fuga pero hay formas de cuando aparece un detectar lesionado. en la piel de la persona que huye si tiene o no tiene restos de pólvora para saber si disparó o no un arma. En algunos casos sí, en otros Porque no. hay policías que fueron justamente formalizados porque mataron a una persona que efectivamente no tenía arma y la colocaron el arma después para armar el caso. Esto fue en diciembre del año pasado. Esto pasó, ¿no? ¿Te refieres al caso de Atlántida? No falleció nadie. No, yo me refiero a un caso que falleció la No, persona. casos como ese no debe haber dos, porque es un caso muy puntual que ocurrió Entonces en Atlántida. debe ser que no llegó a fallecer, pero no sí falleció, igual vale decir sí que fue baleado, ¿no? ese caso es muy interesante porque no tenía arma, supuestamente al final cuando fue detenido. ¿Tá? Obviamente, el testeo de pólvora de la mano se lo hacen 4 o 5 horas después de haber ido al hospital, ¿no? O sea, donde le pasaron todo alcohol. sí, O sea, sí. es completamente ridículo hacer un testeo a tantas horas de distancia. En cuanto al arma plantada, no hay... Pero lo reconocieron. Hay No, policías no. que reconocieron que lo habían planteado. ¿Cómo no? Yo estuve ahí, así que Bueno, es difícil que esto entonces, lo que discutir de esa pasó en la manera. prensa, entonces, Lo que hubo fue otra solamente cosa. un caso de un policía que hizo un proceso abreviado diciendo que él no había denunciado una actitud sospechosa de otro policía cercano al lugar. Nada más. El resto está en juicio. Va a juicio era la hora. O sea, nadie más admite una responsabilidad ahí. Entonces, yo lo que digo es, a veces el ruido de las cosas Sí, ¿tá? entiendo. nos hace perder de vista el foco de la realidad. Yo creo que a ningún policía le hace gracia ni le divierte andar a los tiros. ¿Tá? Ustedes ven, y si ustedes convivieran con policías de 19, 20, 21 años, que tuvieron que tirar un tiro en situaciones extremas, en decisiones de segundos que les van a condicionar seguramente el resto de su vida, hasta los que dispararon bien y fueron liberados por la justicia, se llevan una carga emocional, psicológica brutal. O sea, haberle disparado a otro ser humano teniendo 20 años y 1 año de policía es una cosa terrible. A mí por eso me duele un poco cuando se acusa al policía de gatillo fácil, como si al policía le divirtiese andar a los tiros por la calle, ¿no? Con todo lo que significa y las consecuencias que puede tener. Por eso es que esta cuestión de la utilización del abuso de funciones que empieza a crecer y a comer lugar, a nosotros nos preocupa. Porque una cosa es lo que estamos acostumbrados a ver. Cuando empieza a crecer, ¿de qué estamos hablando? Hemos visto algunos casos juntos, quizá 2 o 3, que nos preocupan, pues son en diferentes puntos del país. Cuando hay procedimientos que de repente no tienen un delito puntual, concreto, a ser imputado, pero como a quien actúa desde la Fiscalía no le encantó cómo el procedimiento ocurrió, o le parece que un policía no puede estar en los tiros en sus condiciones, le aplica un delito de abuso de funciones residual. Estamos acostumbrados a ver abusos de funciones en temas de corrupción, ¿verdad? Yo creo que ese es el lugar donde la gente lo tiene identificado, el abuso de funciones. No, acá creo que remite directamente al uso de la fuerza. Pero por eso, yo lo dejaría lejos, ¿no? Lo dejaría ahí, no lo traería a los procedimientos por supuesto, policiales. obvio. Esa es un poco la... ¿No favorece el corporativismo que este tema quede en manos del Ministerio del Interior? ¿No puede favorecer el corporativismo, me refiero policial, obviamente, ¿no? Que proteja a su cuerpo y que entonces estas cosas no trasciendan y mañana ocurran efectivamente abusos de poder que no se diluciden? Mirá, el sindicato policial, el 90% de las cosas que hace es contestar, básicamente, los abogados por lo menos, contestar sanciones administrativas de todos Pero colores y brillos. Hay 27 sindicatos policiales, ¿me equivoco? Hay unos cuantos, Hay pero 27. quiero ser bien claro. Este sindicato tiene alrededor de 10.000 afiliados. El que le sigue debe tener, no sé, estoy dando números gruesos, pero seguramente menos de 3.000, y el resto está en cientos. Entonces, más allá de la cantidad de sindicatos que tengamos, la representatividad te la da el número de afiliados. Claro. Y ahí yo me siento con la espalda de decir Porque cosas en tú nombre representás, decís. Sí, el CISPOM. ¿Cuántos, Andrés, cuántos funcionarios Pará, quiere hablar resultaron Pepe penados? de hoy, que no Sí, habló nada. perdón. una cosa con respecto a lo que decía Andrés que me parece que es clave. El quién, cuándo y cómo decide. Eso me parece que es fundamental. El quién parece ser claro que es
la Fiscalía en este caso. A mí me parece que como señal es muy mala, y no por ¿Para cuál? La de no le dispares al delincuente que Andrés manejaba, Ah, sí. como señal. Pero entiendo que como asesoría legal es la que vos le tenés que dar. Eso es obvio. También me parece que no es una buena señal que la Fiscalía entienda que hay abuso de funciones, cuando en realidad, no sé que corre por caminos diferentes, pero debería quizás tener una consulta con el Ministerio del Interior, a ver si efectivamente dentro de lo que es la reglamentación del funcionario policial hay o no un abuso de funciones. No debería ser solo dictaminado porque el fiscal tomara la determinación, aunque tiene la autonomía para hacerlo. ¿Eso ha existido? ¿Hay algún tipo de...? Consulta, yo no la he visto. Lo que sí, aparte, es importante destacar es que también nos podrán decir, bueno, yo pido una formalización, es un juez el que decide y tenés tu oportunidad de defenderte en un juicio oral. Eso está precioso en los papeles, pero al policía lo formalizan, lo separan del cargo y lo dejan a medio sueldo y sin hacer 222. Lo partieron al medio. O sea, créanme ustedes que la primera preocupación de un policía cuando es citado a una fiscalía no es ir preso, es cómo va a quedar su familia viviendo con ese medio sueldo que lo destruye. Porque ustedes saben que los policías ganan poco, tienen buena parte del sueldo tomada por préstamos y a eso le suman que no pueden hacer las tareas extra que hacen con las que a veces viven porque tienen ese sueldo tomado por préstamos. Entonces, esto es mucho más grave que vaya a defender esto en un juicio y si le va bien dentro de un año, lo felicitamos. Digo. Tiene otros componentes de altísimo perjuicio durante la cuestión. Por eso es que nosotros ponemos de manifiesto la preocupación de dar vuelta. No investimos a la Fiscalía, le pedimos una reunión a la Asociación de Fiscales con quienes tenemos muy buen vínculo. Yo tengo buen vínculo con la Asociación de Fiscales, que aparte conversamos mucho con todas las reformas legislativas y demás, sobre todo por temas políticos. Y nada, no espero que me digan vamos a hacer tal o cual, pero por lo menos que acusen recibo de una preocupación que tenemos nosotros. Y de hecho, yo creo que si un policía tiene que decidir hoy de dispararle o no a un vehículo en fuga, yo le recomiendo enfáticamente que no lo haga. Porque tiene mucho más para perder que para ganar. Perdón que los interrumpa, pero esto me está llevando a recuerdos de otra etapa en la que los policías no actuaban por miedo a terminar presos. ¿Al final estamos en el mismo escenario? No, pero yo creo que igual dispararle a un vehículo en fuga siempre es complicado. Porque uno tiene que también medir el uso de la fuerza contra el resultado que quiere evitar. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo disparar el arma para evitar la muerte de un tercero, mi muerte o la integridad física de un tercero o mía. No para evitar que se fugue. Tú estás circunscribiendo entonces este problema que advertís que hay hoy con los fiscales a la fuga, a la persecución en fuga. Digo porque es algo recurrente. Pero es en esa área nomás. No, ha habido, por ejemplo, otros casos de uso del arma de fuego de repente que no sea en fuga, que no necesariamente hayan sido... Porque a veces, ¿qué pasa? Imputan delitos y le suman el abuso de funciones. O sea, te imputo las lesiones más el abuso de... O sea, tiene demasiado sentido, ¿me explico? Cuando uno tiene un delito concreto, como lesiones o homicidio, que son delitos fuertes... Sería como un médico que le imputes mala praxis y además abuso de funciones. Si fuera un médico de función pública, si fuera un médico del Hospital Pasteur, entonces mala le praxis imputo y abuso de funciones. Porque esa mala operación, a usted... Lo que no es menor es que igual la mala praxis capaz es un ejemplo complicado porque no es un delito cometido en forma dolosa o intencional. No, ya sé, es necesariamente culposo. A diferencia, ¿por qué pasa? En el caso, fíjate qué interesante, que en el caso donde disparan el vehículo que va en fuga, para poder imputar el abuso de funciones, imputa las lesiones a dolo eventual. ¿Qué quiere decir eso? Las ni siquiera ocurridas. Tira con la duda concreta y sin importarle que esa bala pudiese impactar en un ser humano. Sin perjuicio de no quererlo, no le importa que pase. Prefiere tirar para evitar que se vaya. Entonces, termina... Lo que es una interpretación absoluta, o sea, ¿no? Evidentemente le agrega un componente de intencionalidad manifiesta al policía en el disparo del arma de fuego desde un egoísmo total de que tira y si le pega a uno y se muere no le importa nada. Me parece que a veces se nos va la moto, son casos concretos, pero nosotros no queremos quedarnos callados con esto. Bien, Margarita. No, yo quería... recién hablabas de la situación del policía, del temor que tiene a perder sus ingresos, es totalmente real. Ganan poco y si le sacan ingresos, sufren y sufre toda la familia. Eso no hay ninguna duda. Ahora, a la hora de evaluar la justicia, eso no lo toma en consideración. La justicia toma en consideración si hubo un delito o no hubo un delito. No, más cuando hubo un herido. No, pues si hubo delito o no en el caso del abuso. Volviendo a la hora de imputar el abuso de función. La pregunta es, ¿está delimitado porque
Cuando hablamos de la política, una de las discusiones es, algunos quieren derogarlo directamente y otros dicen habría que delimitarlo, precisar más el delito de abuso de funciones. En este caso, ¿no se podría arreglar precisando más el delito de abuso de funciones, acotando a los fiscales a la hora de acusar a determinadas cosas y no a lo que a ellos se les ocurra antojadizamente? O todo lo que quede fuera de lo que es la ley de procedimiento policial sería abuso Bueno, de a ver, funciones. la verdad que por ahora no hemos sondeado alternativas legislativas. No lo descarto, ni me corresponde a mí tampoco decidir si se va a hacer o no. No, porque pero yo tu tengo opinión, ¿no? Jerarquía política. Esta discusión de abuso de funciones la hemos tenido con fuerza en los últimos tiempos 2 o 3 veces en el pasado reciente. Pero en la policía... Siempre no. asociadas a cuestiones de corrupción. Cuestiones, Lo claro. cual tiñe cualquier discusión jurídica de casi imposible. O sea, yo les recuerdo que en el año 2014 se iba a votar la reforma integral del Código Penal de la República que viene de 1934 y no se votó porque no hubo acuerdo en la derogación del abuso de funciones. ¿Por qué nunca hay acuerdo? Porque siempre hay un jerarca u otro de turno de un lado o del otro del mostrador enganchado en un lío de abuso de funciones. Entonces, derogar el delito implica liberar a un jugador del otro cuadro. Así de simple y así ¿No hay de claro. pausas? Donde no hay treguas. Pasó No con hay Milei, treguas. después se Entonces, siguió pasando bárbaro. más Lo adelante, que ¿verdad? demuestra que hay abuso de Sí, funciones. Si no era uno, era Lo que otro, demuestra entonces eso. ese es el lío. Y por eso nunca se termina de derogar una figura completamente nefasta como es el abuso de funciones. ¿Qué ¿Por pasa? es tan nefasta? Cuando se quiso... ¿Podés explicar Sí, eso? cuando se quiso circunscribir para los casos de corrupción, se dieron cuenta que cuando le ponían cosas, entraban en otras figuras delictivas, porque la mayoría... Para lo cual ya estaba está legislado, claro. Fíjate que esto es tan perverso, que es como decir, todo... o sea, yo digo que de delito esto, esto y esto, y todo lo que no entra en esto, si no me gusta mucho, va en esta bolsa que es el abuso de funciones. ¿tá? Y me quedo con un comodín moral. ¿Me explico? Sí, sí. Me quedo con este comodín moral para decirle a la gente, si en la opinión pública no le gusta que esto quede impune y yo no tengo una figura clara, tengo este joker acá, que sé que lo tiro arriba de la mesa y me juega para cualquier cancha. Porque aparte, en derecho penal, si algo es sagrado, nivel Dios, es ese principio de la legalidad. Yo no puedo tener figuras penales que no estén claras, concretas y precisadas. Yo tengo que saber por qué me van a llevar preso. Concreto, si yo mato me llevan preso, si robo me llevan preso. Bueno, y si abuso de funciones, ¿y qué es eso? Yo les invito a leer. Actos arbitrarios en perjuicio de la administración. Pero veamos un tema de ejemplo discrecionalidad. bastante sonado que fue el de Raúl Sendic, ¿no? Raúl Sendic lo procesaron, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo imputaron, lo penaron. Lo procesaron, sí, porque esto era antes del Lo cambio penaron de código. por peculado, eso es uno, delito ese está bien claro, pero en el otro caso por abuso de funciones, es otro delito imputado. Sí. No Como no debió estaba haber- el delito del según- colchón o el short de baño, va al abuso de No, pero es funciones. especulado. ¿Eso No, querés ahí decir? especulado No, porque no, es gasta en Lo del provecho abuso de propio. funciones es por exor y por... Exacto. Pero no debió ser procesado por ese delito de abuso de funciones en Yo te este digo caso. que, a ver, esto... Pero yo- tú Yo me la hubieras banco, mirá, dejado... yo me la banco acá sentado, No hay poné las delito de mala letras, gestión. prendé la cámara, hacé lo que vos quieras. Yo entiendo que es un delito que no debe existir. ¿Por si qué? su- y si ¿Por su, qué? y si su no Explícalo. existencia implicaba que Raúl Sendic no fuera imputado por ese delito, es una consecuencia. Yo no elijo los delitos a cuenta de a quién le van a caer y a quién no. No, no, Tenemos que tomar una decisión sin caras. Era para ver un ejemplo. Es regla de juego, ¿me explico? O sea, regla de juego. Igual, como verás, no se hubiera ido para la casa, porque tiene peculado por otras cosas. No, no, Y por ahí está eso. bien claro qué es lo que es. Tiene otro delito. Tiene otros delitos. Pero Entonces, si yo pregunto, ¿qué es lo que en realidad más le puede haber dolido al país? Lo que remite al de abuso de funciones, porque entra la Obvio. administración, lo que se le puede llegar a criticar en cuanto a gestión, A ética. todo lo que ya sabemos, ¿no? Y que se traducido en plata es mucho más que Claro, hay el y el delitos, colchón. hay irregularidades Eso, éticas. Claro. si derogamos el abuso de funciones, Totalmente. solo se dirimen las urnas, porque Bueno. no hay otro lugar donde poder decir pero ojo al esto gol. no nos gusta, Esto, ¿no? a ver, yo no me quiero meter en un tema de fondo que es otro tema bien distinto que el que vinimos a conversar, pero hay una realidad de fondo. A ver. No todo tiene que ser delito, ¿de acuerdo? Hay, Bueno, por eso digo. entonces, pero hay que definirlo. cuando un jerarca del Estado toma una decisión política que perjudica al Estado, no necesariamente siempre es delito. Es como que mañana yo contrate un gerente para este canal, cometa un error en una compra, pierda No, plata. está clarísimo. Y lo van a echar, seguramente, muy rápido, pero no lo van a llevar preso. ¿Me No, explico? no, está clarísimo. Por eso entonces... Bueno, salvo que la compra haya favorecido al Pero ahí subgerente. que entramos se en otras metió. figuras. Yo ahí no preciso el abuso de funciones.
Tengo otras, mucho más claras. ¿Qué tenés ahí? Tengo, sí, Apropiación indebida. No, interés público y favorecer- privado. Tengo partida ¿Por para qué arriba es tan especulado. nefasto el delito abuso de funciones? Porque- Me gustaría que me explicaras Porque eso. no tiene un contenido claro. No sabemos lo que es. Pero Es se le todo puede de poner nada. un contenido, ¿o no? Es que cuando le quieren poner contenido, Entra en otra nos figura. vamos a otras figuras Claro. y se circunscribe. En el fondo lo que queremos es el comodín. ¿Me explico? Para decir, esta conducta pública no me Eso gustó. es subjetivo, ¿no? Ah, pero Porque si vos podrías absolutamente decir el abuso de subjetivo. funciones está limitado por tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, O sea, cuando ¿no? uno lo delimita, se va necesariamente a figuras que ya existen. Cuando uno le pone, bueno, que tenga un provecho económico, que tenga un provecho económico o no económico para un tercero, eso ya existe. Son otras figuras. Tenemos el ejemplo este que estamos usando, político, que si no se le hubiera aplicado el abuso de funciones, quedaba eximido de... Porque, a ver, los otros delitos... en No, todo por caso, son robar. Lo menores. pusieron preso por robar. Lo Sí, pusieron son preso, no. menores. No, bueno, Pero por el robar, peculado no no es por- menor, ¿no? El peculado Bueno, es la mirá, apropiación. el peculado es la robar. no hablemos de que le dieron además un año y todavía ¿Eh? con la posibilidad de El peculado es robarle levantarle... al Estado. Levantar, levantar- no es menor, Claramente. El pero- peculado no levantarle es menor. toda la... Está Pasa que lo penado que por robar, estamos- no por- Cosas diferentes, ¿no? Una cosa es quedarse con Por cosas del afanar. Estado, que son para gasto público y me las quedo para mí, y otra distinta es tomar una mala decisión política que perjudica al país económicamente. O sea, en el fondo él o cualquiera no tiene un beneficio personal, no beneficia económicamente a un tercero, no lo hace con la intencionalidad de perjudicar al Estado, evidentemente, es una consecuencia del accionar. Entonces, empezamos a tener problemas de dónde están los límites del castigo. Igual, de vuelta, yo no me quiero meter en el berenjenal sin final. Pero es que del no se mete abuso de nadie al función. final y sigue estando ahí el abuso de funciones Pasa como que un si comodín esto- que al final nadie Yo he quiere. aprendido algo. Cuando uno quiere lograr instalar algo en la agenda o un tema que importe, tiene que ir a algo chiquito y ser muy conservador y poco ambicioso. Y con eso, capaz que logra algo. Si usted va por todo, se vuelve sin nada, en general. Entonces yo acá vine a hablar del abuso de funciones específicamente aplicado a los policías en el procedimiento policial con el arma de fuego. Y si me dejas un rato más, le agrego más detalles. Pero no se para puede tratar de derogar tener el, suerte. no se puede derogar el Bueno, delito. agregale más detalles, a ver. No se puede derogar el delito para algunos sí, para otros no. ¿Se droga o no se droga? Bueno, Ahí cae todo. evidentemente, podría haber algún tipo de reforma legislativa que eximiera digamos, A la de policía. aplicación para parte, pero me parece que va a traer otros líos. Entonces, Es para todos, tratemos pero de ir para a la la parte de Pero aplicación el uso, sin tocar la ley. Andrés, pero el uso de la fuerza, por ejemplo, como ha pasado, yo que sé, creo que fue en marzo de este año, que un policía en un forcejeo tiró un tiro y le dio a una mujer en su pierna o en su muslo, no me acuerdo, en Malvin Norte. La pregunta es, ¿eso no es abuso de función desde el punto de vista del uso indiscriminado de la fuerza que no merecía ser reprimido de esa manera y tiene como resultado una mujer herida Igual, con no una recuerdo, bala? No recuerdo el caso concreto en particular, no me quiero meter en esa discusión porque no lo tengo presente. Pero pongámosle que usamos un caso como ese de ejemplo. Una cosa es el contenido coloquial que cualquier persona le puede dar a la frase abuso de función, como que alguien se pasó de rosca en lo que hace, ¿tá? Que yo lo puedo entender y cualquiera lo puede entender. Y otra cosa es concepto jurídico de delito de abuso de funciones. Son cosas bien distintas. Entonces, porque coloquialmente abusó de su función, será imputado con un delito de lesiones. ¿Me explico? No con un delito de abuso de funciones, sin perjuicio de que suene más parecido a lo que yo estoy pensando. ¿Se entiende? O sea, si fallece alguien, yo le voy a imputar un homicidio, no le voy a imputar un abuso de funciones. Y de hecho el homicidio es muchísimo más grave, ¿no? El abuso de funciones no es Creo que abuso con de ese último autoridad. ejemplo lo ilustras mejor, porque Claro. entre lesión y abuso, con homicidio queda clarísimo. Si Con mataste a homicidio. alguien, no te van Pero a si no- acusar. pero No si no necesariamente mataste a el abuso de nadie, funciones si- es un abuso de autoridad. Si heriste a una Son cosas persona... diferentes. El Claro. abuso de autoridad Y me está parece que ahí previsto está la confusión específicamente, también. es el abuso de autoridad contra los detenidos. Claro. Cuando, por ejemplo, se maltrata innecesariamente a una persona que ya está detenida, hay un delito ¿Eso específico. no es un abuso de funciones? No, es un abuso de autoridad, está definido específicamente del código. Es otra cosa. Por eso ves que cuando vos Lo querés que más buscar cuestiona cosas que es concretas- entonces abuso de funciones para un policía. Bueno, y si yo Lo supiera, que no no estaría puede, sentado. lo que no puede pasar es lo que contabas, que asesorás a los policías, decirles si hay alguien en fuga, Pero eso no es un disparate, No ¿eh? le tiren. No es un porque- disparate. Creo que No, está pero bien. no, yo no digo que sea un disparate, Yo pero creo que digo, está bien. pero va en contra de los ciudadanos. No necesariamente, ¿no? No, A ver, el arma podés de matar fuego, a un ciudadano El arma de libre que fuego está tiene ahí un reglamento claro. caminando. ¿tá? Yo disparo para evitar Claro. que se lesione o mate a mí o a terceros. O a terceros. No otras cosas. Yo no disparo, o sea, no lesiono con arma de fuego a una persona para evitar que se fugue. Claro. ¿Me explico? No, está bien, pero... O sea, esto tenés que ponderar lo que vas digamos, a atacar o a El perjudicar resultado con- en virtud de lo que vas digamos, a salvaguardar. Entonces,
Yo no puedo tirarle al cuerpo a una persona, pues, sale corriendo, para hacerlo bien, saquemos los autos, que compliquen la cosa. Sale corriendo, después de una rapiña, no rapiñó nada, ¿verdad? Intentó rapiñar, sale corriendo. El policía lo empieza a correr y se da cuenta que el que corre adelante corre mucho más rápido que él. Para evitar que se fugue y poder ponerlo preso, ¿le dispara? No, de ninguna manera. Claro. No puede, pero en el ejemplo que tú pusiste antes, de que iba a contramano por una calle que podía haber lesionado a otras personas. Bueno, ¿no? ahí tenés más componentes, porque yo ahí puedo salvaguardar la vida de terceros o tengo la obligación Claro. Y entonces, de salvar la vida. Bueno, ese fue nuestro argumento ¿pero cuando ahí, conversamos. podés tirar o no? ¿Qué Bueno, le decís yo creo que en este caso... Pero ahí, ¿qué le ellos- decís al policía? ¿Tirá o no tire? Mirá, con el diario del lunes están todos imputados por abuso de funciones. Así bueno. que tendría que haberle dicho que no tire. Bueno, pero Claro. eso es lo que está mal. Pero eso es lo que está también mal. podés- Que la policía esté limitada en sus funciones por temor a lo que le pueda, porque le saquen la mitad del sueldo. Eso está mal. Bueno, Está pésimo. mitad de sueldo más cárcel, ¿no? Eventualmente. Bueno, eventualmente más caro. Pero puede pasar que Como señal no es tirando, bueno, si tú le sí, decís está que claro. tire, Pero es puede pésimo. haber un daño colateral y puede la bala rebotar y matar a una persona Bueno, que está como en la siempre, vereda. todo cuando uno ¿No? toma una decisión en fracciones de segundo, va toda la balanza. Exactamente, ¿verdad? y ha pasado eso. En este caso, el comentario de los policías era, iba a contramano a todo lo que da, en una noche de calor, de verano, está toda la gente en la calle, una persona que no mira bien que esté en la calle, y chau, Sí. lo teníamos que detener ya mismo. Obvio. Hicimos todo lo posible, ¿Qué nos haces? paramos adelante, le hicimos señas, le cruzaron vehículos adelante y tuvieron que correrse para no ser embestidos. O sea, Perdón, ¿y eso no lo valora? ¿Terminan fiscal? presos los policías? bueno, No se la puede creer. valoración final fue que se usó el arma de fuego digamos, en forma equivocada y que eso los hace pasibles de ser Por eso, imputados de insisto, abuso. pregunto, el riesgo de las terceras personas como consecuencia de la fuga de los delincuentes. No le lo pareció que fuera considero- tal. A ver, el fiscal tiene derecho a valorar como quieran o como yo le digo. Yo les No, cuento por mi supuesto, versión, yo claro. no soy parte involucrada, no es un cuento No, objetivo, está soy claro, pero periodista. digo, pero termina uno quiere una esperar que la persona justicia herida, es ¿no? capaz de valorar Herida o muerta. a todo en general, ¿no? Claro, y valorarlo sobre hechos objetivos también, ¿no? Porque por eso yo te preguntaba, me parece que como el abuso de funciones rosa casi un tema ético, es decir, hasta qué punto un policía dispara y el Ministerio del Interior dice, no, señor, a ver, señor fiscal, le entiendo, usted tiene todo el derecho. Ahora, este funcionario tiene una fuga de servicio donde no ha cometido ningún tipo de error. ¿No pesa eso? Fuera de eso, lo que sí pasa incluso es que en los casos en que el ministerio no sanciona por entender que el procedimiento fue correcto, más aún toma cuerpo la imputación del abuso de funciones, porque es eso o la nada. ¿Me explicó? Entonces, el ministerio, que aparte es por naturaleza la persona que tiene que juzgar la acción, porque es básicamente la que imparte la formación y la que le dice a los policías cómo tienen que actuar, sanciona constantemente a los policías, ¿eh? Constantemente a los policías. Nosotros tenemos un desfile en el sindicato de policías con sanciones que van a Sí, que se buscar un quejan que no descargo tienen armas, sí. o algún tipo de respuesta para poder defenderse ante una eventual sanción policial. Todos los días por cuestiones chicas, medias y grandes, lo que se imaginen. O sea, no crean que el ministerio no sanciona a policía, lo hace todo el tiempo. A ver, es una cuestión monstruosa el Ministerio del Interior. Son 30 y pico de mil policías totales. ¿Esto tendrá algo que ver con la pica que hay en estos momentos entre la Asociación de Fiscales y el Ejecutivo? No me consta que haya una pica igual ahí, ¿eh? No. No, reclamos, quejas, el problema hay es con los natural. panelistas, penalistas. Bueno, hoy hay perdón. paro en el todo Poder el tema Judicial. de todo el esquema, Hoy hay el paro, paro, 24 hay horas en el un Poder Judicial. contexto de Ah, pero a ver, terrible, pero esto es Ojeda, no está malo. Una cosa es no tiene la nada que cuestión ver. presupuestal, en la que Paro. todos los gremios del Exacto. mundo mundial se No quejan tiene de nada que todo, ver. porque es No normal, mezclen también nos quejamos ensalada. nosotros y estamos acá sentados de que falta plata, y es natural que así sea. No, pero la queja de hoy por la pandemia, por la salud, no También por la plata. hay un reclamo económico. Si no va a la fiscalía vas a ver Ese carteles por siempre, todos eso es lados permanente por los siglos de los siglos. que hay un reclamo económico importante. Y está bien, yo creo que eso no tiene nada que ver con la discusión de hoy. Hoy esto es un tema de aplicación de normas jurídicas y el límite entre la valoración moral o subjetiva que yo hago del uso del arma de fuego y mi espacio de acción como juzgador, si se quiere, de eso. ¿Quién juzga qué? ¿Qué es lo administrativo? ¿Qué es lo penal? ¿Y quién lo tiene que ocuparse? resolver este dilema? Porque obviamente es un dilema, ¿no? ¿Quién lo va a Yo creo que resolver? esto termina así, en Buen Romance. Cada fiscal toma una decisión caso a caso, en la que nadie se puede meter, en principio, por este concepto de independencia técnica. Si se imputan delitos de abuso de funciones, tendremos que ir a juicio oral, y en ese juicio oral tendremos una sentencia, y ahí por lo menos alguien nos dirá desde afuera e imparcial, mire, correspondía o no. ¿Qué de las instrucciones que existieron, por lo menos, o que fueron creadas en las administraciones anteriores? No,
instrucciones generales de la Fiscalía, Sí. esas siguen existiendo. Siguen existiendo. O sea, se emitió una hace muy poquito. Bueno, ¿y no puede emitirse una instrucción para estos casos? Bueno, el tema es también en el límite del uso de la instrucción general como herramienta contra eso de la independencia técnica. Contra, sí, versus la independencia. Yo me animo a decir, esto es una opinión personal, no quiero enganchar a nadie con esto, pero el concepto de independencia técnica en algún momento va a haber que revisarlo. Porque tenemos que ponderar también cierta homogeneidad en la aplicación de justicia, en criterios. Yo no puedo tener la justicia de Artigas, de Colonia y de Maldonado todas distintas. O sea, sé que es una cosa que rechina porque aparte es un No, está bien, concepto- pero si no es como anda a elegir dónde vas a cometer el delito. Dónde te No digo que conviene no más. tenga que existir, lo que digo es que tendría que ser por lo menos ayornado al siglo XXI. Sé que esto me va a hacer acreedor de una sarta de crítica salvaje dentro del micromundo en el que nosotros trabajamos, pero en general no me las guardo, no voy a empezar hoy, ¿no? Por lo menos parámetros, ¿no? Andrés, ¿cuántos policías hay hoy en día con una pena por abuso de funciones? Sí. ¿Tenés idea, Sí, más la o menor idea. menos? Eso se lo podríamos preguntar al Ministerio. Pero sería un dato importante a tener Igual, en no creo que el cuenta. Ministerio sepa, que tenga una contabilidad de eso. Un dato Capaz que la import- Fiscalía tiene conteo de uso de funciones, pero no por... Por las formalizaciones, pero no por las penas. Andrés, pues. y a partir de la LUC, ¿ha habido mayor uso de armas de fuego que antes? Yo creo que esto- ¿Procedimientos? Si algo vimos por la vía de los hechos y en forma empírica, fue que la sanción de la LUC, que está cumpliendo un año hoy, no ha cambiado para nada los números de uso de armas de fuego. De hecho, Jorge Larrañaga, en sus últimos discursos, manejaba un número de que la cantidad de delincuentes abatidos por la policía en el último año de la gestión Bonomi era alrededor, estoy jugando en memoria, ¿no? Como 35, y en el primer año de gestión Larrañaga era algo así como 24. O sea que, no digo, para que se vea que no tiene que ver con una cuestión normativa. Pero con ese criterio, esto que está pasando, por lo pronto por parte de la Fiscalía, de advertir abuso de funciones en la utilización del arma de fuego, ¿no puede venir por ahí? Bueno, yo, a ver, no me consta ni tengo ninguna prueba para decir que esto tenga ningún componente vinculado a nada político, ni de la LUC, ni de nada. Yo creo que esto es la aplicación jurídica de un delito viejo como el mundo, ¿no? Porque esto no es nuevo. O sea, el abuso de funciones no lo trajo la LUC, ni nada por el estilo. No, claro, pero Es ¿qué tanto se reaplicar aplicaba a el la derecho de otra policía? ¿Pero qué tanto se le aplicaba a la policía? Bueno, yo creo que en algún momento se aplicó más, después bajó. La preocupación viene porque empezamos a ver algunos casos más de los que veíamos antes, que casi no veíamos. Entonces, por eso es que decimos, queremos poner esta señal de alarma sin embestir a la justicia independiente, de ninguna manera lo haríamos, pero sí queremos decir, esta interpretación jurídica nos preocupa. Ese fue un poco la intención de lo que hasta ahora hemos dicho, sí, y por eso lo quiero decir, porque aparte tenemos buena relación con la Asociación de Fiscales, que sabemos que trabaja y merece el reconocimiento, pero obviamente la asociación no puede responder por lo que haga cada fiscal de la República, es natural que así sea, ni como el sindicato policial va a responder por lo que haga cada policía de la República. Entonces, en el mejor escenario, usted lo único que puede llegar a aspirar en este momento es que su preocupación caiga en oídos de los fiscales que de alguna manera, o en estos últimos tiempos, han coqueteado con ese delito. Eso sería bárbaro. Bien. Ojeda, muchas gracias por habernos acompañado A ustedes, en la como tarde siempre. de hoy. Hacemos una pausa y ya venimos.